Bienvenido a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos, y este es el capítulo 1 del curso Aprende Docker con un servidor NAS de QNAP. Un curso teórico práctico donde vais a aprender virtualización ligera con Docker para sacar el máximo rendimiento a nuestro servidor NAS de QNAP. Así que nada, sin más dilación, vamos con el capítulo 1. Bien, antes de comenzar Aprende Docker, el curso sobre virtualización ligera usando un servidor NAS de QNAP, vamos a ver en qué capítulo lo he dividido y de qué trata cada uno de ellos. Como podéis observar, el curso está dividido en 4 capítulos, el primero de ellos titulado Virtualización ligera, en el cual vamos a hablar de conceptos sobre virtualización y herramientas más comunes. Después, en el capítulo 2, vamos a hablar ya directamente de cómo crear contenedores Docker y como ejemplo vamos a crear un contenedor WordPress, un contenedor OnCloud y un contenedor Bitwarden a los que accederemos de forma local. En un capítulo 3 vamos a hablar de cómo obtener un certificado SSL gratuito que nos va a permitir la protección de dominio mediante una conexión segura HTTPS. En el capítulo 4 vamos a tratar lo que es un proxy inverso, lo vamos a implementar con un contenedor Traefik 2.0. Os hablaré de los conceptos sobre el proxy inverso, veremos cómo se instala Traefik y también veremos cómo enlazarlo con los distintos contenedores que hemos visto en el capítulo 2. Bien, vamos con el capítulo 1, virtualización ligera, y os voy a enseñar cómo usar las herramientas Docker, Container Station y Portainer. En otros vídeos y ponencias que he impartido hemos hablado mucho de lo que es la virtualización pesada. La virtualización pesada no es ni más ni menos que virtualizar sistemas operativos completos, como por ejemplo Windows o Linux. En virtualización pesada vamos a reservar recursos hardware como RAM y disco, en nuestro caso del servidor NAS, para máquinas virtuales concretas. Sin embargo, en virtualización ligera vamos a usar los recursos disponibles en la propia máquina anfitriona sin necesidad de hacer una reserva previa. En este caso no vamos a hablar de máquinas virtuales, sino que vamos a hablar de contenedores. Y he de comentaros que todos los contenedores van a correr bajo una misma instancia del sistema operativo Linux, en nuestro caso QTS del servidor NAS de QNAP. Esto es posible gracias a dos características de Linux que voy a comentar, pero que no voy a entrar en detalle para no liaros y complicar más este tema. Por un lado tenemos lo que es el aislamiento de recursos en el núcleo del sistema operativo Linux y por otro lado también tenemos espacios de nombres distintos. Con la virtualización ligera vamos a evitar tener que iniciar y mantener máquinas virtuales y la cosa, como veréis, se va a simplificar bastante. Si nos fijamos en lo que es el concepto de virtualización, yo siempre cuento a mis alumnos que es como jugar a las muñecas rusas. Es por ello que el fin de la virtualización no es ni más ni menos que disponer de varios sistemas operativos simultáneos, uno dentro de otro. Esto es muy útil para crear entornos de prueba de nuestras aplicaciones y servidores de forma muy rápida. Al necesitar menos máquinas físicas, obviamente se van a reducir los costes de hardware y también vamos a tener una infraestructura de red más pequeña y más fácil de administrar. Y hablando de administración, vamos a disponer de una administración global centralizada, ya que desde un mismo sitio vamos a poder gestionar todas nuestras máquinas virtuales de forma cómoda. Virtualización consiste, como os comentaba, en tener todos los sistemas incluidos en un único sistema. Entonces, en nuestro caso, vamos a tener como epicentro el servidor NAS de QNAP, se va a comportar como anfitrión, es decir, va a contener los sistemas virtuales y dentro de esos sistemas virtuales podríamos tener sistemas operativos Windows y Linux completos, que es lo que hemos denominado virtualización pesada, y también podríamos tener aplicaciones web, como por ejemplo WordPress, Bitwarden o incluso OnCloud, un servidor DNS, etc. Eso es lo que llamamos virtualización ligera y estaría también alojada dentro de lo que es nuestro servidor NAS. Cuando hablamos de virtualización pesada, hablamos de máquinas virtuales en las cuales hay una estructura o una arquitectura de virtualización concreta. Tenemos el hardware, en nuestro caso el servidor NAS, sistema operativo anfitrión, en nuestro caso QTS, y luego nuestro software de virtualización, que en nuestro caso es Virtualization Station. Sobre esa estructura crearemos máquinas virtuales que están compuestas por sistema operativo invitado, sistema de archivos y aplicaciones, dando como resultado un sistema completo. Sin embargo, nosotros en este curso vamos a ver virtualización con contenedores, que como veis se simplifica bastante, ya que tenemos el mismo hardware, nuestro servidor NAS, tenemos el sistema operativo anfitrión y luego tenemos lo que son los contenedores
que están compuestos por el propio sistema de archivos del NAS y la aplicación. El sistema de archivos nos va a dar la persistencia de los datos y la aplicación la funcionalidad de la misma. Estos contenedores, como veremos más adelante, son contenedores Docker y en QNAP por defecto están gestionados por una herramienta que se llama Container Station. El uso de Docker como plataforma de virtualización ligera nos va a permitir que nuestro tiempo de configuración de una aplicación web sea muy rápido y que los recursos que consumamos sean muy poquitos. La arquitectura de Docker es a través de imágenes individuales que se descargan desde un registro de Docker online en el cual ya hay más de 45.000 aplicaciones disponibles y que se ejecutan como si fueran aplicaciones independientes dentro de nuestro servidor NAS. Las funciones y filosofía de Docker son las siguientes. Por un lado, tener un contenedor individual por cada aplicación. Por otro lado, permitirnos una implementación y una migración rápida entre plataformas. Y esos contenedores, gracias a lo que era el espacio de nombres compartidos, se van a ejecutar de forma simultánea en el sistema operativo QTS de nuestro NAS de QNAP. Como os comentaba, esto tiene una serie de ventajas como son la implementación rápida y fácil, un esfuerzo centrado en tener aplicaciones web, portabilidad entre servidores NAS diferentes, tener un ecosistema muy rico en herramientas y lo que es mejor, una solución que vaya a poder implementar la mayoría de vosotros, ya que son muchos los servidores NAS de QNAP soportados. Docker está soportado en casi todos los servidores NAS de QNAP, tanto en modelos ARM como en modelos con arquitectura x86. Esto es fantástico, ya que este curso lo vais a poder seguir prácticamente todos los que tengáis un NAS de QNAP, tanto en casa como oficina, empresa, etc. Lo primero que tenemos que hacer es instalar Container Station desde el App Center de QTS. Es importante que sepáis que al instalar Container Station, por debajo también se va a instalar el sistema Docker, que es fundamental para seguir el resto del curso. Además también todas las herramientas necesarias que nos van a permitir la creación y administración de contenedores. Veamos cómo se instala Container Station. Iniciamos sesión en nuestro servidor NAS de QNAP. Nos vamos a App Center, elegimos la opción Aspectos esenciales de QTS y aquí tenemos Container Station. Pulsamos sobre el icono y después pulsamos el botoncito Instalar. Una vez que se ha instalado de forma correcta, cerramos App Center y como podemos observar aquí ya tenemos el icono del acceso directo en el escritorio. Iniciamos la aplicación. Es muy importante saber que la primera vez que ejecutamos Container Station hemos de elegir la carpeta donde se van a almacenar los contenedores Docker. Esta carpeta compartida no tiene por qué existir en el servidor NAS de QNAP, con lo cual podemos elegir el nombre que queramos y el sistema operativo QTS la va a crear por nosotros. Ojo, porque tenéis que tener en cuenta que en esta carpeta únicamente vamos a almacenar los contenedores, es decir, lo que es la persistencia de los datos de dichos contenedores va a ir por separado, como os comentaré más adelante. Yo voy a dejar el nombre container y pulsamos el botón Start Now. Como podéis observar, ya tenemos instalada la aplicación Container Station y si ahora nos vamos a File Station, podemos observar que ha creado aquí la carpeta Container que hemos especificado en la instalación de la aplicación. Una vez que hemos instalado Container Station, comentaros que es una herramienta gráfica que nos proporciona QNAP para gestionar nuestros contenedores. Nosotros vamos a poder crear contenedores a partir de imágenes Docker que hemos descargado previamente del registro. También vamos a poder realizar una administración completa de dichos contenedores, como por ejemplo parar su ejecución, iniciar la ejecución, borrar el contenedor, etcétera, así como asignar permisos a usuarios, caso que estemos en un ecosistema compartido y no queramos que todo el mundo pueda acceder a todos los contenedores. Además también a través de Container Station podremos visualizar los recursos que tenemos disponibles en lo que a CPU y memoria RAM se refiere. Y por último también podríamos importar y exportar contenedores para llevárnoslos de un servidor NAS a otro. Eso sí, Container Station tiene una desventaja bastante grande y es que es una aplicación limitada a la hora de poder modificar un contenedor. Y esto, como veréis a lo largo del curso, es algo que tenemos que hacer con frecuencia. Para poder romper las limitaciones que tiene Container Station dentro de nuestro servidor NAS y poder mejorar así el proceso de gestión de contenedores, lo que vamos a hacer es crear los contenedores directamente con comandos vía conexión SSH a nuestro NAS. No os preocupéis porque aunque suena algo complejo, veréis que es muy sencillo.
¿Esto que nos va a permitir? Poder tener un script o copia de seguridad de todos nuestros contenedores y también luego después poder hacer una copia de seguridad de la persistencia de datos, es decir, de los datos del contenedor. Como os comentaba antes, lo que es el contenedor va a ir por un sitio y la persistencia de datos por otro. Además, al tenerlo en script en modo texto, como veréis, es muy rápido crear un contenedor, mucho más rápido que hacerlo mediante Container Station. Además, hacerlo así también es mucho más configurable y nos va a permitir la implementación de un proxy inverso contra EFIX que veremos en el capítulo 4 de este curso. ¿Perdemos la gestión gráfica de contenedores? No, porque hay una herramienta que se llama Portainer que curiosamente vamos a crear en forma de contenedor, que es más potente que Container Station, ya que nos va a permitir hacer muchas cositas como por ejemplo modificar variables que con Container Station no podemos. Antes de pasar a crear nuestro primer contenedor hemos de seguir unos pasos previos para asegurarnos que vamos a tener éxito. Pues nada, vamos a realizar ahora estos pasos previos. Para poder ejecutar los comandos de los pasos previos y también para poder ejecutar los comandos para crear los contenedores Docker, hemos de asegurarnos que tenemos el servicio SSH activo. Para ello nos vamos al panel de control, buscamos Telnet SSH, activamos esta casilla de aquí, permitir conexión SSH, y mi recomendación es que utilicéis un puerto distinto al puerto 22 que viene por defecto. Yo en mi caso voy a utilizar el puerto 28 y así podremos evitar algún que otro ataque a nuestro servidor NAS de QNAP. Una vez realizado ese paso, para conectar por SSH a nuestro servidor NAS de QNAP, tecleamos el comando SSH, el usuario del NAS, @ dirección IP del servidor NAS, -p y el puerto específico. Pulsamos Enter. Escribimos la password para el usuario, pulsamos Enter y ya estamos dentro. El primer comando a ejecutar es docker --version, pulsamos Enter. Como podéis ver, la ejecución de este comando nos va a devolver la versión de Docker que tenemos instalada en nuestro servidor NAS. Para comprobar que Docker funciona de forma correcta, vamos a crear nuestro primer contenedor Hola Mundo mediante la ejecución de este comando que tenéis aquí. Pulsamos Enter. Como la imagen de este contenedor Hola Mundo no estaba descargada en local, se la ha descargado del registro online de Docker y ha creado de forma correcta el contenedor Hello World, que es nuestro primer contenedor de prueba. Curiosamente, si ahora nos vamos a Container Station, veis que tenemos aquí creado nuestro contenedor Hello World y también en imagen veis que tenemos descargada la imagen del contenedor por si por ejemplo quisiéramos crear otro contenedor a partir de esta imagen. Ahora creamos nuestra red virtual Docker mediante la ejecución del comando docker network create. En mi caso, para la red virtual Docker que vamos a utilizar durante todo el curso, he elegido el nombre mqtnet, pulsamos Enter. Ya estaría creado en el NAS esta red virtual y para comprobarlo nos vamos a conmutador virtual y de red, elegimos Virtual Switch y aquí vemos que se ha creado correctamente Virtual Switch 3. Mi recomendación es que cambiemos el nombre y le pongamos también mqtnet para identificarlo del resto. Para ello pulsamos este botoncito de aquí, escribimos mqtnet y pulsamos este check. Ya tendríamos nuestro Virtual Switch preparado para los contenedores del curso. Bueno, antes de crear el contenedor, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por un lado, vamos a crear la carpeta Docker Volume, que va a contener todos los datos persistentes de todos nuestros contenedores que creemos a lo largo del curso. Después conectaremos por SSH a nuestro servidor NAS. Una vez que hemos conectado por SSH a nuestro servidor NAS, a través de la ejecución del comando docker run, vamos a crear el contenedor Portainer, que va a ser nuestro primer contenedor. Una vez creado el contenedor Portainer, vamos a asegurarnos que podemos acceder de forma correcta a través de la IP de nuestro servidor NAS usando un navegador web. Pues nada, os voy a enseñar cómo se realizan estos pasos. Para crear la carpeta Docker Volume, nos vamos a carpetas compartidas, pulsamos el botón crear, carpeta compartida, tecleamos el nombre de nuestra carpeta. Como os comentaba, va a ser una carpeta destinada a almacenar la persistencia de los datos de los contenedores Docker que vamos a ver en este curso. Mi recomendación también es que os vayáis aquí y desactiváis la papelera de reciclaje de red. No hace falta esto, ya que de esta carpeta Docker Volume podemos crear copias de seguridad como lo hagamos habitualmente. Pulsamos crear, pulsamos aceptar. Y si ahora nos vamos a File Station, comprobamos que ya la tenemos aquí creada. Bueno, la creación de un contenedor Docker siempre la vamos a realizar de la misma forma, es decir, mediante una conexión por SSH a nuestro servidor NAS y después la ejecución de un comando.
En esta ventana de comandos que tenemos en pantalla, aunque veis que tenemos 6 líneas de código, en realidad es un único comando, docker run. He dividido el comando docker run en 6 líneas para que os sea más claro. Luego, al final de cada línea tenemos una barra inclinada hacia la izquierda que indica que el comando todavía sigue en la siguiente línea. Como observáis, en la última línea no tenemos esa barra, con lo cual indica que es el fin del comando. Es importante que os fijéis en la estructura que tiene nuestro primer contenedor Docker, ya que todos los que vamos a realizar a lo largo del curso tienen la misma estructura. El contenedor de Portainer, digamos que es un ejemplo muy sencillo y que os va a servir de guía para el resto del curso. Después de Docker Run, lo primero que nos encontramos es un "-d" para iniciar el contenedor en modo separado, y luego después nos vamos a encontrar "-p", que indica el número de puertos traceable entre lo que es el servidor NAS y nuestro contenedor. El primer valor, en mi caso 9000, es el puerto que va a tener el servidor NAS cara al exterior, y ese lo vamos a mapear al puerto interno del contenedor, que en este caso también vamos a hacer que coincida con el puerto 9000. Más adelante, cuando veamos otros ejemplos de contenedores, observaréis que aquí podemos utilizar otros puertos. Luego tenemos el parámetro "-network", que lo igualamos a mqtnet, que es nuestra red Docker que creamos con anterioridad. Luego hemos colocado el parámetro "restart always", y lo que quiere decir esto es que caso que por ejemplo se vaya la luz o reiniciemos el servidor NAS, nuestro contenedor Docker, al iniciar de nuevo dicho servidor, se va a ejecutar de forma automática. Mi recomendación es que siempre utilicéis restart always en los contenedores más importantes. Después, el parámetro "-name" lo que va a indicar es el nombre del contenedor. En nuestro caso lo hemos llamado Portainer-medio server. Vosotros podéis llamarlo como queráis. Como podéis observar, justo aquí tenemos un parámetro que empieza por "-v", y todos los parámetros que empiecen por "-v lo que van a hacer es establecer una correspondencia entre los archivos y carpetas de nuestro servidor NAS, en este caso este archivo, con los archivos y carpetas de nuestro contenedor, en este caso este archivo. El Docker Shock es necesario para la ejecución correcta del contenedor. Luego aquí tenemos otro parámetro que empieza por "-v, y en este caso va a establecer una correspondencia entre la carpeta Share Docker Volumes Portainer, que es la carpeta de nuestro servidor NAS que va a implementar la persistencia de este contenedor y que la vamos a asociar a la carpeta data del interior del contenedor. Más adelante podréis observar que todos los contenedores los vamos a almacenar dentro de Docker Volumes, cada uno en su carpeta correspondiente, y así nos será muy fácil crear una copia de seguridad de los datos del contenedor. Y por último, justo aquí tenemos Portainer/Portainer, que es el nombre que tiene este contenedor en el registro online de Docker. Muy importante sabernos este nombre porque hay un montón de versiones en el registro, y en mi caso he optado por esta, que es una versión oficial. Después del nombre del registro del contenedor, que es el que queremos descargar, va seguido de 2 puntos la versión del contenedor, en mi caso la 1.22. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ejecutemos este comando por completo, la primera vez, como no va a estar la imagen del Portainer 1.22 descargada en local, se va a realizar la descarga, y una vez descargada la imagen se va a crear el contenedor. Esto está muy chulo porque si el día de mañana borramos el contenedor, la imagen prevalece descargada y simplemente tenemos que ejecutar este comando de nuevo para que se vuelva a crear dicho contenedor. Además, tener la imagen descargada nos permite poder crear todos los contenedores, en este caso de Portainer, que quisiéramos tener disponibles. A lo largo del curso, en el artículo que va a acompañar en la web masqueteclas.com a cada uno de los capítulos, os voy a dejar un archivito que va a contener estas líneas de código para que no tengáis que teclearlas y os sea más fácil seguir el curso. Pues ya sin más dilación, vamos a crear nuestro primer contenedor Docker, en este caso Portainer. Bien, yo ya he tecleado aquí el comando necesario para la creación del contenedor Portainer y simplemente tenemos que darle a Enter. Como veis, la imagen no la tenemos en local todavía, la ha descargado y ya ha creado el contenedor. Bien, una vez que hemos creado nuestro primer contenedor Docker, lo que vamos a hacer es irnos a la administración del NAS, al sistema operativo QTS de QNAP, y vamos a comprobar qué cambios se han realizado en el sistema tras la creación de nuestro primer contenedor. Si nos vamos a conmutador virtual o de red, vemos que ya ha creado aquí el contenedor Portainer, está conectado a nuestra red virtual MQTnet, y que esta, a través de NAT, se va a conectar al adaptador físico de nuestro servidor NAT de QNAP.
También podremos ver aquí en Container Station que nuestro contenedor Portainer Server se ha creado de forma correcta y además aquí en imágenes vemos que también la tenemos descargada y que en caso que borremos el contenedor no haría falta volverla a descargar. Y por último, si nos vamos a File Station, podemos observar que en la carpeta Docker Volumes se ha creado la carpeta Portainer que contiene los archivos necesarios para la configuración del contenedor Portainer. Como os comentaba, Portainer es una herramienta de gestión de contenedores de forma gráfica y es una muy buena alternativa al Container Station. Bueno, ahora para acceder a Portainer, simplemente en una nueva pestaña del navegador tecleamos la dirección IP del NAS seguida de 2 puntos y el puerto 9000, que es el puerto con el que hemos configurado Portainer en su creación. Pulsamos Enter y como veis ya tenemos acceso a lo que es la aplicación de Portainer y en este primer acceso rellenamos el usuario con el que queremos acceder en futuras ocasiones a Portainer, en mi caso admin, elegimos una contraseña, repetimos la contraseña y pulsamos sobre la opción Create User. El entorno que queremos gestionar va a ser nuestro entorno local, con lo cual marcamos local y pulsamos sobre el botón Connect. Bueno, pues como podéis ver ya tenemos aquí Portainer y si ahora pulsamos sobre esta fila de aquí, pulsamos sobre Containers y veis que ya tenemos dos contenedores. Por un lado el propio Portainer y por otro lado este contenedor que tenemos aquí con un nombre muy raro que hemos creado a partir de la imagen Hello World para comprobar que todo ha salido correctamente. Ya para terminar este capítulo del curso, que sepáis que las operaciones básicas que podemos hacer con todos los contenedores Docker que creemos son las que os voy a comentar a continuación. Estas operaciones en nuestro caso se harían directamente desde Portainer. Podríamos detener la ejecución de un contenedor que en un momento dado no nos interese que se esté ejecutando e iniciarlo cuando nos venga bien. También podríamos reiniciar el contenedor, por ejemplo, si hemos cambiado alguna configuración del mismo. Normalmente, como podréis observar más adelante, los contenedores guardan su configuración en archivos de texto. No os preocupéis porque el reinicio de un contenedor prácticamente es inmediato. Otra de las cosas muy útiles que se pueden hacer con Portainer es ver el archivo de registro de eventos, lo que llamamos log, y esto nos va a ser muy útil para detectar problemas que puedan surgir con contenedores, como por ejemplo declaraciones incorrectas de variables, fallos en el inicio, etc. Y por último, otra de las cosas, en este caso exclusivas, que nos permite hacer Portainer es editar los datos de un contenedor, como os comentaba anteriormente, duplicar ese contenedor con la misma configuración que tenemos o bien eliminarlo. El hecho de poder editar un determinado parámetro del contenedor que se nos haya podido olvidar a la hora de crearlo con el comando es súper útil, ya que nos va a ahorrar tener que borrar el contenedor y volverlo a crear con los datos correctos. Como podéis ver más adelante en el curso, estas operaciones con los contenedores Docker las vamos a hacer desde el Portainer de forma rápida y fácil. Como os comentaba, podemos llevar a cabo un montón de acciones sobre los contenedores. Para ello simplemente los podemos seleccionar y tendremos aquí el acceso a cada una de esas acciones, o bien podemos seleccionar el contenedor y ya desde aquí iniciarlo, pararlo, forzar su detención, reiniciarlo, pausarlo o resumirlo, eliminarlo o, la más interesante de ellas, duplicarlo o editarlo. Bueno, ya hemos acabado el primer capítulo del curso y ahora vamos a hacer un descanso para que podáis poner en práctica todo lo que habéis aprendido. Nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle a un me gusta, suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, compartirlo con vuestros amigos y familiares y nos vemos en el capítulo 2. Hasta entonces, un saludo.